acompañado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, que es un capítulo seminal, es un capítulo indispensable para entender el plan de Dios, indispensable para entender la Biblia. Y obviamente, como es un capítulo tan importante, es uno de los textos más criticados por los incrédulos, por los ateos, por los escépticos, que todo es una leyenda, que eso no puede ser así, que como una culebra iba a hablar. La gente pone todos los obstáculos y todos los peros que pueda encontrar para no creer. Sin embargo, este capítulo 3 de Génesis es clave, es clave. Yo sé que todos lo conocen, yo sé que todos lo han estudiado, pero permítame esta mañana, ya que no tenemos tanta restricción de hora ni nada, pues ver qué es lo que pasa. Dios acaba de crear a una pareja, acaba de crear a un hombre conforme a su imagen. No sé si eso tiene rever o soy yo el que estoy oyéndome como... Creó un hombre perfecto, como el que usted tiene a la par suya, guapo, inteligente, sano, próspero. Y luego de ese hombre, dice la Biblia, lo puso a dormir. Adán cae en un sueño profundo y Dios hace no solo la primera anestesia de la historia, sino que hace la primera cirugía y extrae una costilla. Eso es lo que dice la Biblia, un cartílago del costado de Adán. Y no sabemos, se lo lleva por allá y no sabemos si duró una media hora o duró 100 años. La cosa es que cuando vuelve, ya no trae una costilla, trae una mujer. ¿Recuerdan eso? Adán despierta del sueño y ve que a la par de él hay alguien diferente, alguien que no estaba cuando él se fue a dormir. Esto es la parte importante que necesitamos recalcar esta mañana. Y queda sorprendido cuando ve a Eva y le dice: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ese es el relato bíblico, ese es el relato que las feministas odian. Que cómo es posible que digan que nosotros, Dios nos creó para hacer una ayuda idónea. No somos ayuda, somos todas las barrabasadas que quieran decir. Ayer estaba leyendo un texto de Marie Curie, no sé si saben quién fue esa señora. Doña María Curie era la esposa de don Pedro Curie, si no saben quién era. Y esa señora era no sé cuántas cosas, era química, física, era una genia, o una genia, dirían ahora las. Y su esposo también, o sea, era un matrimonio de 2 cerebros prodigiosos. ¿Algunos de ustedes le han hecho alguna vez una radiografía de cualquier parte del cuerpo, una muela, aunque sea? Levante la mano para ver. Bueno. Entonces deberían conocer a doña María Curie, porque ella fue la que, vamos a ver cómo decir, descubrió el tema de la radiación, descubrió el tema de que hay materiales radioactivos que emiten rayos que pueden pasar los cuerpos opacos, y todo lo que tenemos hoy en día en técnicas de radio se lo debemos a ella. Tan se lo debemos a ella que esta señora se ganó 2 premios Nobel, no 1, sino 2. Y esta señora dijo una vez, cuando las mujeres piden que hagan leyes especiales para ellas, es porque se sienten inferiores a los hombres. Y como yo no me siento inferior a ningún hombre, entonces yo no necesito que nadie me proteja. Tengo mi cerebro, tengo mi trabajo y tengo mi propia capacidad. Si las muchachas estas que se pelan los pechos y se orinan en las iglesias y dicen que son feministas, entendieran eso y se dedicaran a estudiar y a trabajar y a producir, en lugar de estar diciendo barrabasadas, pues el mundo avanzaría bastante. Si en vez de 100 mujeres gritando, tuviéramos 100 pensando como María Curie,
imagínense cómo podría avanzar este planeta. Pero bueno, el tema es que les guste o no les guste, lo que la Biblia dice es eso, y yo me atengo a lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerles el texto completo porque no tiene desperdicio, es muy bonito y aunque lo conozcamos, vale la pena recordarlo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, esta serpiente ya de cualquier manera no puede ser una serpiente común y corriente, ya hasta el más tonto tendría que entender. Dice que la serpiente era astuta. Las serpientes pueden ser rayadas, venenosas, grandes, pequeñas, gordas o flacas, pero no astutas. Astucia es una capacidad de pensar, de maquinar, de hacer planes. Entonces ya saben que aquí no está hablando ni de una bocaracá, ni de una mano de piedra, ni de una terciopelo, ni de una cascabel. Esa es la primera pista. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer, normalmente las culebras no hablan, entonces aquí ya tenemos que ir pensando que es otro tipo de serpiente, lo que nos está diciendo el escritor. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la primera frase que dice esta serpiente. Después, cuando usted lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que uno de los nombres de Satanás era la serpiente antigua. Entonces aquí no está hablando de un reptil, no está hablando de un ofidio, no está hablando del animalito que anda por ahí, sino de un ser espiritual que se acerca a Eva y lo primero que le hace es una pregunta malintencionada, una pregunta capciosa. Así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol que hay en el huerto, y Eva se pone a defender a Dios y le dice, del fruto de los árboles del huerto, claro, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sí conocen el texto, verdad? Muy bien, este texto tiene dos cosas interesantes. Una, en ningún momento Dios había dicho que no podían tocar el árbol. Dijo que no podían comer del fruto. Pero Eva está presentando a Dios ahora como si fuera más estricto de lo que realmente el Señor era. Está añadiéndole al mandato de Dios. Está poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Dios dijo no coman del fruto, no les dijo no lo toquen. Pero Eva está inventando ahora. Y al exagerar, al añadirle a la palabra de Dios, se sale de un terreno de seguridad, se sale del terreno de la protección espiritual y se vuelve vulnerable. Y la segunda cosa interesante es que Eva dice para que no muráis. Eso sí Dios se los había dicho. Pero hay un problema con ese mandato de Dios. Dios le dijo no coman del fruto del árbol para que no mueran. Qué amenaza tan terrible, ¿verdad? No. En realidad no, porque ni Eva, ni Adán, ni nadie en este planeta sabía lo que era la muerte. Como que usted le diga a su hijo o a su hija pequeñito, vea, no me toque ese jarrón porque si me lo toca le voy a dar un zulingui. Y el güila se suelta un temblor. No se ha soltado un temblor, lo más que diría es que es un zulingui, porque ni yo sé tampoco, me acabo de inventar la palabra. Si nadie ha visto uno, ¿cómo nos van a asustar con eso? Tienen que entender que cuando Dios le dice a Adán y le dice a Eva que no coman del fruto del árbol, porque si comen morirán, y Eva le repite esa orden a Satanás o a la serpiente y le dice para que no muramos, en realidad ni Eva ni Adán tenían la menor idea de lo que estaban hablando, porque nada ni nadie había muerto en este planeta. La muerte es una de las cosas, la gente dice, es que eso no hay nada más natural que morirse. No hay nada más antinatural que morirse. La muerte no era parte del plan original de Dios. La muerte entró al mundo, dice la Biblia, por el pecado de un hombre. Entró, y si entró es porque antes estaba afuera. Así que el texto es mucho más rico de lo que parece, pero no es mi tema, así que vamos a avanzar un poquito. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahora usted tiene dos fuentes de información. Por un lado tiene su creador, su Dios, que le dice si come, se muere. Y por otro lado tiene una serpiente que es muy astuta, que es muy maliciosa, que le da otra información completamente opuesta, completamente distinta, y le dice no moriréis. Por eso Jesús dijo que Satanás, cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de
de mentira. Aquí viene la mentira clave, es: ustedes no se van a morir. Pueden comer impunemente, pueden hacer lo que quieran, ustedes no se van a morir, sino que Dios, que les dio esa prohibición, es un tipo egoísta, es un tipo malvado. Y también es muy inteligente. Y Dios sabe que si ustedes comen de esa fruta tan apetitosa que se ve ahí, el día que la coman, los ojos se les van a abrir. Porque ustedes ahora están cieguitos, están como un perrito recién nacido. Pero si comen de ese fruto tan rico, los ojos se les van a abrir. Va a tener un conocimiento increíble. Y además va a pasar otra cosa. Ustedes se van a volver como Dios y van a conocer el bien y el mal. O sea, ustedes ahora son borreguitos, son tontos, tienen un Dios que les dice qué hacer y qué no hacer, y ustedes como tontitos le hacen caso. No, eso no es así, es que Dios es maldoso. Ustedes no lo conocen como yo lo conozco, les dice la serpiente. Es un tipo celoso. A mí viera el castigo que me pegó porque me quise hacer como él. Pero si ustedes comen de esa fruta, nunca más nadie les va a tener que dar órdenes ni prohibirles nada, sino que se van a volver inmortales, se van a volver sabios, van a conocer el bien y el mal, y no solo eso, serán iguales a Dios. Imagínense qué paquete, qué regalo. Verso 6. Y claro, después de semejante oferta, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es interesante, es la primera vez que aparece la palabra marido en el huerto. ¿Quién los había casado? Pues la gente se ilusiona con la boda, ¿no? Ay, qué lindo casarse, y el velo y el vestido blanco y 4 amigas jalando aquel trapo ahí atrás, y los ramos y la mejor amiga y el padrino y la liga y todo ese montón de boberías que la gente le ha metido mano, y los matrimonios siguen siendo un fracaso. Porque la boda y el matrimonio no es la ceremonia, no es que el cura le eche agua bendita, no es que el pastor le haga una oración encima, no es que hagan un queque de bodas y contratar fotógrafo. Eso es un gasto de plata innecesario. Un matrimonio bíblico lo que es un pacto, es un compromiso entre dos personas. Y según el modelo bíblico, esas dos personas tienen que ser un varón y una mujer. Haya queque o no haya queque, haya vestido blanco o no haya vestido blanco, haya mariachi o no haya mariachi, lo que necesitamos no es eso. Lo que necesitamos es que entender que vamos a entrar en una relación de pacto, que las cosas no siempre van a ser bonitas, que no siempre van a ser buenas, que va a haber momentos terribles, que va a haber momentos en que van a sentir deseos de darse con el comal por la cabeza, que no siempre va a ser la princesa ni el príncipe azul, pero nos tienen embobados con la música, con las canciones, con las películas, con las telenovelas, y entonces todo el mundo se ilusiona. Qué lindo casarse, para no durar después ni 3 años casados. Duraron más planeando la boda que lo que duraron viviendo juntos. Que no entendemos, esto es un compromiso. Aquí está hablando de marido, y mire, no había ni rabinos, ni curas, ni pastores, ni nadie que los casara, pero Dios dice que Eva le dio de comer a su marido, el cual comió también así como ella. No estoy enseñando nada, estoy leyendo nada más. Ahorita vamos a empezar. Entonces, vea que el diablo no era tan mentiroso. Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Voy a continuar rápidamente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta es la pregunta clave. ¿Quién te enseñó? ¿Cómo sabes que estabas desnudo? Si había estado desnudo desde que lo creó. De inmediatamente Dios sabe que ha habido un cambio, y lo que está preguntando es por la fuente de información. ¿Quién te enseñó?
Antes de que la serpiente con su astucia entrara, Adán y Eva tenían una fuente de información. ¿Quién era? Dios. Pero ahora Dios sabe que hay alguien más que está transmitiendo otra información diferente a la que él había dado originalmente. Y entonces la pregunta lógica, obvia, es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ese es el primer problema conyugal que hay en la Biblia. Después ha habido algunos otros en la historia, pero ese fue el primero. Muy bien, vamos a empezar ahora sí. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Es negro, blanco, chino, piel roja? ¿Es alto, bajo, gordo, flaco? Dios es espíritu, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza, no piense en el muñequito de tierra, piense que lo que está diciendo es que Dios crea al hombre y el hombre es un espíritu. Eso es lo que usted es. Usted es un espíritu. Vive en un cuerpo, pero usted es un espíritu. ¿Por qué? Porque usted es la imagen de Dios en este planeta. Y Dios es espíritu. Dios no es varón ni mujer, ni alto ni flaco, ni viejo ni joven, ni calvo ni peludo. O sea, no tiene un cuerpo material, no tiene un cuerpo físico, que según los mormones sí tiene, pero bíblicamente no tiene. Yo prefiero creerle a Jesús que a los mormones. Jesús dijo que Dios es espíritu. Y crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces lo primero que Dios crea es un ser espiritual. Luego crea la maleta el armario donde vivimos, que es el cuerpo. Pero básicamente usted lo que es un espíritu. Crea el cuerpo, crea a la mujer. Y ni el varón ni la mujer, óigame esto por favor, porque esto es importante, tienen por qué morirse. En el plan original no estaba incluida la muerte. Hay dos árboles en el huerto que son maravillosos. Uno se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es que hay dos árboles, uno del conocimiento del bien y otro árbol del conocimiento del mal. Hay uno solo, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted no puede conocer el bien sin conocer el mal. Esto es muy profundo para meternos en eso en este momento, pero nada más créame que no eran dos árboles, el conocimiento del bien y el conocimiento del mal, sino uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y note que una de las promesas, de las mentiras, de las ofertas de la serpiente es: ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Conocer el bien y el mal es un atributo de Dios, no de los seres humanos. Nosotros no fuimos creados para conocer el bien y el mal, fuimos creados para recibir información de parte de Dios, nada más. ¿Qué es lo que tenemos hoy en este planeta? Pues tenemos 8.000 millones de dioses y diosas, donde todo el mundo decide qué está bien y qué está mal, donde lo que la Biblia dice que es pecado, un poco de diputados que pueden ser borrachos o locos o ateos o satanistas o lo que sea, deciden que no, que eso no es pecado, que eso es tontera, que eso está bien, y lo convierten en legal, y después probablemente lo quieran convertir en obligatorio, donde los hombres ya no solo se ponen leyes para dirigir la conducta de la gente, sino para dirigir la conciencia, la moral de la sociedad. El mundo está como está porque cada persona decide qué es bueno y qué es malo. Eso se llama relativismo moral en filosofía. La norma es, te pregunta, ¿eso está bueno o está malo? Y dice, ¿usted cómo se siente cuando lo hace bien? Entonces está bien. Lo que para usted está bien, eche para adelante. Si a Jack el Destripador le hubieran preguntado, ¿y usted cómo se siente cuando destaza gente? Ah, fantástico, siga destazando. Una de las consecuencias más terribles de la caída en el huerto del Edén es la sociedad que tenemos hoy en día. No hay ya ningún concepto, no hay ninguna verdad moral ni ética objetiva, sino que todo se volvió subjetivo. Es lo que a usted le parece, lo que usted opina, lo que usted sienta, lo que usted piensa. Y la mayoría de la gente no piensa, sino que tiene otras fuentes de información.
Facebook, las telenovelas, Hollywood, y así van formando sus conceptos morales. Es como si Dios viniera otra vez y le preguntara a toda la gente, ¿quién te enseñó? Porque quien está enseñando a la sociedad hoy en día no es la Biblia, no son las iglesias. Ya uno no sabe ni quién es. ¿Quiénes son los cerebros que están detrás de todas las leyes que se promulgan? ¿Quiénes son las personas que mueven todas las redes sociales? Uno no conoce eso. Pero note algo muy interesante, por favor. Estamos en el capítulo 3. ¿Está conmigo todavía? Versículo 13. Adán le echa la culpa a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Señor se vuelve hacia Eva entonces. Ahora la pelota está en el terreno de Eva. Jehová Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y note, ¿qué dice la mujer? ¿Perdón? Muy bien, ahora sí, olvídese de lo que ha oído antes acerca de este texto y enfóquese en el verbo engañar. ¿Qué es lo que dice Eva? ¿La serpiente qué? Me engañó. Quiere decir que en este momento ya Eva se dio cuenta, después de comer el fruto, ya Eva se dio cuenta que todas las promesas, las 4 ofertas que le había hecho la serpiente, no moriréis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal, ya Eva se dio cuenta que eso era cuento, que era falso, y que la serpiente la hizo caer en una trampa y ella se siente como engañada. Note porque este verbo es muy importante para lo que sigue de este estudio. Ella dice, la serpiente me engañó y yo comí. Note que Adán en ningún momento dice que la serpiente lo engañó a él. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio. El verbo que utiliza es el verbo dar. La serpiente, la mujer que me diste por compañera me dio. Yo comí. Eva no dice, Adán y yo nos pusimos de acuerdo. Dice, no, la serpiente me engañó y yo comí. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que Eva y Adán desobedecieron hasta que el Señor viene a pedirles cuentas. Puede que haya sido fracciones de minutos, puede que haya sido años, no sabemos. Pero lo que sí sé es que en el ínterin ya Eva se dio cuenta de que todas las promesas que el enemigo le había hecho eran falsas. Ella se siente como engañada. Vamos a ir ahora sí, deje todo el texto ahí guardado, vamos a ir al Nuevo Testamento. Eva se dio cuenta que no se había convertido en diosa, a pesar de lo que creen millones de mujeres hoy en día de la nueva era, a pesar de lo que le están diciendo los maestros hindúes y los gurúes y los actores de Hollywood a todo el mundo. Ustedes son dioses, usted es su propio Dios, usted tiene un potencial, desarrolle su potencial, a pesar de lo que dicen los testigos de Jehová, de los mormones, perdón, de que somos dioses. Eso es falso, no somos dioses, somos criaturas. Somos creados a la imagen de Dios, pero una imagen no es lo mismo que la cosa que representa. Una foto mía no es lo mismo que mi persona. Usted puede quemar una foto mía, pero yo no lo puedo acusar por haberme quemado a mí. Usted puede dispararle una fotografía mía, pero yo no puedo llevarlo a la OIJ y decirle que me pegó un balazo a mí. Una cosa es la imagen y otra soy yo. Somos la imagen de Dios, pero no somos dioses. Eso es un cuento demoníaco. Cualquier grupo, cualquier secta, cualquier religión que le diga a usted que usted es un Dios, usted puede sentir casi el aliento de la serpiente en la nuca suya. Es la mentira más vieja que existe y es la mentira que millones y millones de personas, sobre todo los que creen en la nueva era, están comprando hoy en día. Tengo malas noticias, usted no es Dios. Ayer cumplía, si hubiera seguido vivo, ayer hubiera cumplido Diego Armando Maradona 61 años de edad. Entonces hubo un culto en Buenos Aires, en Argentina, hubo un culto de la iglesia maradoniana que se fundó hace 20 años. El día que se fundó con, creo que el día que abrieron con 2,000 miembros. Y en este momento esa iglesia tiene sede en 50 países. Y estas personas, cuando hablan de Diego, no se refieren a Maradona como Diego, sino como Dios. Porque el número con el que él jugaba en la espalda era el número 10. Entonces ellos juegan con las 4 letras de 10 para poner
Dios. Le llevan ofrendas al muerto, le hacen culto. Personas que uno supone que son inteligentes. En 50 países. Es la misma vieja mentira, hermano. No importa si Maradona murió siendo un drogadicto terrible, no importa si le pegaba a su mujer, eso no importa. Para ellos es Dios. Hace 2 o 3 años murió un señor de Puerto Rico, no sé si se acuerdan, de Miranda. No. Fundó un movimiento que se llamaba Creciendo en Gracia, que en realidad era Creciendo en Desgracia, donde le decían a la gente que Cristo en la cruz había destruido al diablo y al pecado y que ya Satanás no existía y el pecado no existía. Ese señor decía que él, para poder dormir cada noche, necesitaba tener sexo con 2 mujeres distintas, obviamente por noche, y tomarse un litro de whisky porque si no, no podía dormir. Y tenía miles y miles de seguidores en todo el mundo porque les decía que él era Jesucristo encarnado. Aquí en Costa Rica tenía 130 iglesias, tenían estaciones de radio, de televisión. Le dijo a su gente, a sus miles de seguidores en todo el mundo, que él no iba a ver la muerte, sino que se iba a transformar, se iba a glorificar en vida. Y puso la fecha que se iba a glorificar. 2 meses antes le dio un cáncer fulminante y murió hecho una ruina. Pero adivine qué, sus iglesias todavía siguen funcionando. Allá por la década de los 65, cuando estaban los Beatles en su apogeo y empezaba la música bonita a funcionar, había mucha influencia de la filosofía oriental, venían muchos gurús, muchos maestros religiosos y de filosofía de la India y de Oriente a los Estados Unidos a enseñar. Y la gente se volvía loca, dejaban todo y le seguían. Se pelaban de coco, se ponían una túnica anaranjada y andaban diciendo, oh, ya con eso se conectaban con el universo. Uno de esos maestros que vino se llamaba Swami Bhaktivedanta. Era conocido, el título completo era Su Divina Gracia, Swami Prabhupada Bhaktivedanta. Y entonces este señor andaba por las playas ahí en Long Beach, en California, y todo el montón de millonarios tontos ahí, los discípulos de él, los gringos jugando a hacerse detrás de él con sus tuniquitas y sus sandalias y con castañuelas. Y todos creían que este señor era Dios. Y cuando él iba en la playa y le molestaba la vejiga y tenía ganas de orinar, pues se abría la túnica, se ponía ahí en la arena y orinaba. E inmediatamente venían 2 o 3 discípulos de él con un baldecito de oro y una cucharita esa con las que juegan los niños en la playa y recogían la arena húmeda con la orina de él y la guardaban en el tarrito de oro, porque cómo se iba a desperdiciar la orina de un Dios. Ahora, no le estoy hablando de analfabetos, le estoy hablando de gente que salía de las universidades, de graduados, de empresarios, de millonarios. La gente sigue seducida por la idea de que pueden ser dioses. No es cierto, no somos dioses, somos criaturas. Fuimos creados no para ser adorados, fuimos creados para ser adoradores, que es otra cosa. Fuimos creados no para ser servidos, fuimos creados para ser servidores de un Dios santo y todopoderoso. Y si eso le lastima al ego a algunos, pues qué pena. Siguen comprándole las mentiras al diablo y siguen creyendo que sin saber que esa es la mentira más antigua. Eva supo en un momento dado, antes de que Dios la interrogara, que el enemigo la había engañado. La serpiente me engañó y yo comí. Vamos a ir ahora a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer desde el 1 para no sacarlo mucho del contexto. Está Pablo escribiéndole a esa iglesia de Corinto que tantos dolores de cabeza le dio, pero que él tanto amaba. Y dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Ponga atención, por favor, hermano. No lea a la carrera, nada más tratemos de masticar lo que estamos leyendo. Oiga lo que dice Pablo, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está hablando del matrimonio. Lo que él dice que hizo cuando llegó a predicar a este puerto, a Corinto, y ganó almas para Cristo, lo que él dice es que esa gente que él ganó para Cristo, él tiene celos por ella, por esa gente. Porque él las presentó, las desposó, las casó con un solo esposo, para presentárselas a Cristo como una virgen pura.
Está metiendo una imagen del matrimonio, está metiendo una imagen de la familia en la relación espiritual entre la iglesia y el Señor. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, voy despacio, ahora sí, vea el texto. ¿Qué es lo que Pablo tiene temor que suceda en Corinto? Temo dice que como la serpiente con su astucia, acuérdense que entramos a Génesis 3 y decía, pero la serpiente era astuta. Ahora dice, como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo la serpiente con Eva? Engañó. ¿Qué fue lo que Eva dijo que la serpiente había hecho con ella? La serpiente me engañó. O sea, Pablo se está refiriendo aquí totalmente al texto que acabamos de leer de Génesis capítulo 3. Pablo era un rabino, era un maestro del Antiguo Testamento. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está metiendo otro concepto de familia, de matrimonio, fidelidad. Cuando usted hace un pacto con una persona, con un hombre o con una mujer para casarse con él o con ella, usted tiene que entender una cosa, mi amor. Todo lo que le está diciendo en el noviazgo es mentira. Mi amor, si usted es la mujer más linda del mundo, bueno, a menos de que sea el cieguito del barrio, usted no es la mujer más linda del mundo. Usted no es el hombre más guapo del mundo. No sé, bueno, ya si cree eso, le va a creer cualquier cosa hasta la culebra. No nos casamos con una mujer, ni la mujer se casa con nosotros, pues seamos ni el más guapo, ni el más rico, ni el más inteligente. Hay miles o millones de gente más guapa, más rica y más inteligente que nosotros en el mundo. Si esas son las razones por las que usted se casa con un hombre o con una mujer, va de cabeza al fracaso. Porque aunque fuera cierto que es el hombre más guapo o la mujer más hermosa, dentro de 20 años no va a ser ni el más guapo ni la más bonita. Todos cambiamos, aunque usted no lo crea, algunos hasta viejos nos ponemos. Si se casa con él o con ella porque son millonarios, hay millonarios que quiebran y se arruinan. Esa no es la razón. Lo que uno hace cuando hay un matrimonio verdadero, cuando hay una relación de pacto verdadera, es decirle al hombre, usted no es el más guapo, ni el más inteligente, ni el más bonito, ni el más amable, ni el más generoso, pero es el hombre con el que yo siento que Dios quiere que pase el resto de mi vida. Y aunque vengan millones más guapos y con carrazos y con palacios, yo voy a permanecer fiel a usted. Y yo miro a la mujer y en vez de ponerle a decirle piropos estúpidos, lo que le digo es, se va a poner gorda, se va a poner vieja, pero aunque aparezca Miss Universo ahí bailándome en tanga, yo con la gracia de Dios voy a permanecerle fiel a usted el resto de mi vida. Hay 4.000 millones de mujeres en este planeta, pero yo decido casarme con una y serle fiel. Hay 4.000 millones de varones, pero usted decide casarse con uno y serle fiel. Esa es la clave. Si no hay eso, ¿para qué queque? ¿Para qué vestidos? ¿Para qué flores? ¿Para qué serenatas? ¿Para qué nada? Por eso Pablo dice, yo los gané a ustedes no para mí, los gané para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero ahora tengo miedo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los engañe a ustedes y extravíe sus sentidos de la sincera ¿qué? Fidelidad a Jesús. Extravíe sus ¿qué? Sus sentidos. ¿Qué pasó en el huerto? Lo leímos en Génesis 3. Dice que Eva vio que el árbol era agradable, ¿sí o no? Luego tomó y lo agarró. Primero el sentido de la vista, después el sentido del tacto y después dice que comió. Era el sentido del gusto. Los sentidos físicos entraron en juego ahí. Y Pablo dice, yo temo también que de alguna manera tus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Note cómo la historia de Génesis 3, Pablo la está resucitando ahora aquí por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo. Espero que nadie se enoje conmigo. No voy a pedir perdón ni lo voy a explicar este versículo. Segunda Timoteo, creo que es el capítulo 2. Si tiene algún problema con eso, creo que es el 2, sí. Versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también, segunda le dije, ¿para qué me hace caso? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Ok. Pasemos al 12.
Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Qué bandido Pablo, más re machista. Este era el padre del heteropatriarcado, dirían las señoras. No. Pablo tenía un alto concepto de las mujeres, tenía mujeres en su equipo, tenía predicadoras, tenía ministras del evangelio que servían con él. Así es que no se pongan a hablar tonteras de lo que usted no sabe todavía. No es mi tema, así que no me voy a meter en eso. Lo que quiero es que vea esto, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero Pablo da una razón muy extraña, ¿no? Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y la segunda razón que da, y Adán no fue engañado, otra vez el verbo. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 2 veces en el versículo 14 del capítulo 2 de primera a Timoteo, usa Pablo el verbo engañar. Y no solo dice que Eva fue engañada, que ya lo sabíamos, sino que dice que Adán no fue engañado. Por favor, respire profundo, ya lo voy a dejar irse. ¿Siguen conmigo? Note esto, hermano, no deje que el enemigo le robe esto. Lo que Pablo, escribiendo por el Espíritu Santo, está diciendo aquí es tajante. Eva fue engañada, cosa que la misma Eva aceptó. Pero Pablo añade una verdad nueva, una verdad revelada. Dice, Adán no fue engañado. Entonces, cuando tenemos a Adán y a Eva en el huerto, antes de pecar, tenemos 2 personas de la misma naturaleza. Tan de la misma naturaleza que cuando Adán ve a Eva, dice, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, somos uno. Esas 2 personas no son eternas, solo Dios es eterno. No son inmortales, pero tampoco están obligadas a morirse. Tienen la posibilidad de vivir para siempre. ¿Cómo de vivir para siempre, pastor? Muy fácil. Recuerde que en el huerto había 2 árboles. ¿Se acuerda que le dejé la historia a medio contar? Uno, nada más uno, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que no podían comer. Pero había otro que se llamaba el árbol de la vida, del cual sí podían comer. Y mientras comieran de ese árbol, nunca iban a morir. Entonces no eran eternos, porque solo Dios es eterno. No eran inmortales, porque los ángeles son inmortales. Eran personas que tenían la posibilidad de vivir para siempre. Tenían la misma naturaleza y la capacidad de vivir para siempre sin ponerse viejos, ni achacosos, ni tener enfermedades. Era una vida maravillosa y sus hijos tenían poder para vivir así también. Ese fue el plan original. Pero en el momento en que la serpiente con su astucia engaña a Eva, ocurre algo, ¿no? Ocurre que ahora Eva tiene 2 fuentes de información. Dios dice, el día que de él coman van a morir. La serpiente dice, no morirán. Ella come y adivinen qué pasó. Dios siempre tiene razón. Entonces Eva, y aquí es donde esto empieza a ponerse interesante, Eva pierde la capacidad de vivir para siempre. Eso es lo que ella siente. Ocurre algo en su espíritu, ocurre algo en su alma, ocurre algo en su cuerpo. En el momento que ella da el primer mordisco a la fruta, cualquier cosa que haya sido eso, y ella dice, qué torta, qué embarcada, qué problema. Dios tenía razón. Eso es lo que nos pasa siempre que quebrantamos las escrituras. Usted puede hacer lo que le dé la gana, puede vivir como quiera, Dios no va a mandar ningún ángel para detenerlo, pero tarde o temprano se va a tocar con pared y va a decir, qué torta, la Biblia tenía razón, Dios tenía razón. Y entonces ahora ha ocurrido un cambio, hermano, de categoría en este planeta. Seguimos teniendo las mismas 2 personas, pero ya no son de la misma naturaleza. Ahora tenemos Eva, que de ahí en adelante empieza a deteriorarse su cuerpo, y de ahí en adelante empieza a envejecer y a enrumbar hacia la muerte, y Adán, que todavía no ha comido del árbol prohibido, todavía no ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán todavía tiene toda la posibilidad de vivir para siempre. Él no ha fallado, él no ha quebrantado, él todavía tiene acceso al árbol de la vida, Eva ya no. Y cuando Evita llega a donde Adán, y que no le hizo caso a Adán, siempre decía, Evita el árbol. Pero no lo evitó. Cuando
Eva llega y le dice, Adán, vieras qué problema. La fruta no era tan buena como parecía a los ojos y me siento mal, algo pasó dentro de mí. Y Adán inmediatamente se da cuenta qué es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 que Adán no fue engañado. Pero él le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio de la fruta y yo comí. Quiere decir que cuando comió no comió por tonto, comió sabiendo perfectamente lo que él estaba haciendo y sabiendo perfectamente. Recuerden que al principio de esta charla le dije una cosa, le dije que el tema de morirse no era como una gran amenaza porque ni Adán ni Eva habían visto nada muerto. Pero ahora ya hay una persona que es mortal en este planeta, Eva. Y Adán la interroga y dice, amor, ¿y cómo se siente? No, fatal, vieras que. Entonces Adán tiene ahora dos opciones. ¿Están conmigo todavía? ¿Cuáles son las dos opciones que tiene? Una, decirle, Eva, pues ya usted estaba grandecita, Dios y yo se lo habíamos advertido, ¿para qué comió? Ahora voy a ver qué hace. Y si Dios quiere, se va a morir mi hijita y yo lo siento mucho. Y si Dios quiere llenar este planeta de seres humanos, como nos dijo usted y a mí, pues tendrá que alistarme otra compañera que sea más obediente que usted y que no ande ahí dando paseos sola por los jardines. Esa es la opción 1. La opción 2 es decirle, Eva, ahora algo se rompió entre nosotros porque usted tiene una naturaleza mortal y yo no. Pero yo la quiero tanto a usted, la amo tanto, me he encariñado tanto con estos años que hemos pasado juntos, que yo estoy dispuesto a renunciar a esta posibilidad de vivir para siempre y convertirme también en una persona mortal como usted. Eche para acá la fruta. Eso es muy fácil decirlo, man. Pero si usted tuviera la posibilidad de no morirse nunca, de no enfermarse, de no envejecer, ¿por cuál hombre, por cuál mujer cambiaría? Es ese privilegio. Imagínese usted, un varón, ahora estoy hablando con los varones, imagínese que usted tuviera la posibilidad de no envejecer nunca, de quedarse de 30 años de edad, pochotón, guapo, perfecto, inteligente, sin enfermarse, sin arrugarse, sin morirse nunca, y que venga, no sé, una supermodelo de esas actrices y le diga, mi amor, si usted se acuesta conmigo, se muere. ¿Quiere acostarse? O que usted, hermana, tenga la posibilidad y se le aparezca Brad Pitt. Pues hermano, ¿sabe qué hace Adán? Le dice a Dios, la mujer que me dice por compañera me dio la fruta y yo comí. Y Pablo explica que sí comió, pero que no comió siendo engañado, sino que comió a sabiendas. Cambió su posibilidad de vivir para siempre por amor a una mujer. Esta es la historia de amor más grande que usted puede encontrar en este planeta, hermano. Ninguna película de Hollywood, ninguna novelita de esas payasas, ninguna telenovela, ninguna serie de esas babosas que la gente ve se puede comparar con esto. Un hombre cambia el privilegio entero, hermano. Incluso que se le muera esta y le vamos a traer otra fresquecita también. No, quiero a esa. Desobediente, rebelde, comelona y moribunda, pero la quiero a ella, no quiero ninguna otra. O sea, si eso no es amor, entonces explíqueme qué es amor. Ustedes, chiquillos, ¿creen que amor es esa besucadera y esa apretadera? No, eso es pura calentura. Eso se encuentra muy fácil, cásese. ¿Usted cree que amor es que un anillo y que una fiesta? No, hermano. Amor es esto. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es que en Génesis 3, me dan 7 minutos y termino esto. O sea, en realidad no es tan tarde todavía. En Génesis 3 lo que dice es, cuando Adán ve a Eva, dice, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso, dice Génesis, dejará el hombre a su padre y se unirá a una mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Que también es un versículo rarísimo. ¿Quién está diciendo esas palabras? Adán en el huerto.
Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo iba a dejar a Adán al papá y a la mamá si no tenía? O sea, lo único triste de Adán es que no podía celebrarle el día de la madre ni nada, no tenía que gastar en regalo. Y no tuvo suegra, lo que no deja de ser alguna ventaja también. O sea, es un versículo raro, entiendan, el contexto que está, donde no hay padre, donde no hay madre, la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Luego llegamos a Efesios 5, otra vez con el apóstol Pablo, y Pablo dice, hablando de este texto, dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, hermano. ¿Qué tiene de misterioso que un hombre se enamore de una mujer y se vuelva un atorrante, deja al papá y a la mamá botados y se case con la mujer de sus sueños y quiere tener una familia con ellos? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué Pablo no solo dice que esto es un misterio, dice grande es este misterio? Porque, hermano, ahí desde el principio, por eso le dije al principio de esta charla, esto es un texto seminal, es un texto que tiene semillas de otro montón de doctrinas que uno no nota cuando lo lee a la carrera. Pablo dice que el matrimonio es un misterio grandísimo y luego a continuación sigue escribiendo y anota, dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Cuando Cristo camina en este planeta, ¿están conmigo todavía? Póngame atención, pues ya vamos a terminar. Cuando Cristo camina en este planeta, Cristo es como Adán en el huerto. De hecho, la Biblia le llama el postrer Adán. Es como Adán en el huerto antes de comer la fruta. No hay ningún pecado en él. Tiene la posibilidad de vivir para siempre. Está en perfecta comunión con su Padre celestial. ¿Entendemos esto? Cristo no cometió pecado, nunca hizo maldad, no se halló engaño en su boca. Pero está enamorado de una esposa o de una novia rebelde, cabezona, terca, que somos nosotros, la iglesia. Y él quiere unirse con esa novia, pero no puede. ¿Por qué no se puede unir? Porque son de naturaleza diferente, porque Él es santo y nosotros somos pecadores, porque Él puede vivir eternamente y nosotros somos mortales, porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos, porque Él es sabio y nosotros somos ignorantes. Y entonces, ¿qué hace? Permite ser llevado hasta la cruz. Y entonces Pablo sigue escribiendo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en la cruz, cuando todos los pecados de todos los hombres y mujeres que han vivido en este planeta son puestos sobre Jesús, Jesús es hecho no pecador, pero es hecho pecado. Participa de nuestra naturaleza. Y cae en el sueño de la muerte. Como Adán había caído en un sueño en el huerto del Edén. Y un soldado romano, un legionario romano, viene desde abajo y le perfora el costado, al lado donde están las costillas, y le hace una herida, exactamente como Dios había hecho con Adán en el huerto. Y de esa herida y de esa sangre sale el perdón y la vida eterna para todo el que invoca el nombre de Jesús y quiere arrepentirse de sus pecados y convertirse en hijo del Dios viviente. Y Jesús grita en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre deja a su padre con tal de unirse a su mujer. Pierde a un padre en la cruz para ganarse una esposa. Por eso Pablo dice, hermanos, yo los celo a ustedes con celo de Dios, porque los he desposado con un solo marido para presentarlos a Cristo como una virgen pura. El matrimonio es mucho más espiritual de lo que nosotros entendemos, hermano. No son caras bonitas, no son cuerpos bonitos, no son fiestas, todo eso es parte del chiste, pero ya deberíamos de madurar y no ser como niños y entender que hay una situación y una revelación mucho más profunda en todo esto. ¿Usted cree que es casualidad que la Biblia empiece la historia de la humanidad con una boda? Porque la Biblia le llama marido a Adán, el marido de Eva.
¿Usted cree que es casualidad que Jesús empiece su ministerio, según el Evangelio de Juan, en Caná de Galilea y lo empiece en unas bodas? ¿Y usted cree que es casualidad que la historia de la humanidad va a terminar también en unas bodas? La cena de las bodas del Cordero. Hacia ahí nos estamos moviendo. Yo no sé usted, hermano, pero la verdad es que a mí estas cosas me impresionan, me maravillan. Claro, la gente dice, no, la Biblia es que es machista y textos antiguos y patriarcales, de ahí no lo saca nadie. Pero cuando se empieza a ver las maravillas que hay detrás de esto, se da cuenta que ningún hombre, ninguna sociedad, ninguna cultura por sí misma pudo haber producido un libro tan espectacular como es este. Y por eso es que nos reunimos cada semana, realmente. Nos reunimos pues para adorar al Creador, porque nosotros sabemos que solo somos criaturas, porque sabemos que no somos dioses, porque sabemos que no estamos exentos ni del dolor, ni de la enfermedad, ni de la muerte, pero también porque sabemos que tenemos esperanza. Porque este Cristo se hizo como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos como Él. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Y si usted está en Cristo, amigo, eso no quiere decir que sea perfecto, ni que no tenga problemas, ni dolores, pero si usted ha creído en Cristo, le ha entregado su vida, y le ha dicho, Señor, yo quiero enderezar mi camino, déjeme decirle una cosa, entonces usted ya no es de otra naturaleza, tiene la misma naturaleza de Cristo. Porque cuando entramos en una relación de pacto con una persona, nos volvemos carne de su carne y hueso de sus huesos. Vamos a ponernos de pie esta mañana. El apóstol Pedro escribió, dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo son las promesas según Pedro? Son preciosas y son grandísimas. Dice, por medio de las cuales habéis sido hechos participantes de la naturaleza divina. No somos dioses, pero somos hijos del Dios viviente, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y así como nuestra historia empezó con un matrimonio, con una boda hace miles y miles de años, nuestra historia va a concluir en una boda también. Cada día Cristo está más cerca de venir por su iglesia. Y eso es lo que la Biblia dice. Vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos subiremos para estar con el Señor. Y se cerrará la puerta y tendremos la boda más espectacular que usted se puede imaginar. La cena de las bodas del Cordero. ¿Con quiénes? Con su iglesia. Con esos que quizás somos torpes, que quizás somos desobedientes, que quizás somos ignorantes, que quizás por curiosidad o por rebeldía hacemos cosas que no deberíamos haber hecho. Pero el amor de Él es tan grande como el amor de Adán por Eva. Todo lo que renunció Adán para tener una esposa. Todo lo que renunció Jesús para tener una. Y nosotros somos parte de esa esposa. Yo los he ganado, dice Pablo, para presentarlos ante Cristo como una virgen pura. Y por eso es que tengo celos de ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida con su familia, con sus hijos, con sus hijas. Que la pasen bien.